Doctor, un gustazo recibirlo. Primera vez que tengo yo el honor y la oportunidad de conversar con usted, esta vez en nombre de Julio Astillero. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Julio. Buenas tardes. Julio, digo, ya lo hago en automático. Claro, usted ya está en el modo entrevista de los miércoles, sí, pero soy hoy Federico sustituyendo a Julio. Doctor, un gustazo, le repito, poder conversar con usted. Habíamos previsto conversar un poco sobre los Estados Unidos. Hay varias preguntas en el aire de cómo se comporta políticamente nuestro vecino del norte, la nueva fase imperial en la que se encuentra. Yo podría empezar sugiriéndole con una pregunta y usted, por supuesto, desarrolle todo lo que quiera. ¿Estamos ante una crisis de liderazgo nada más en Estados Unidos o de régimen político? ¿Puede haber trumpismo después de Trump? ¿Cómo ve las fuerzas de esta ultraderecha que ha tomado el poder político en Estados Unidos? ¿Se pueden desarmar en noviembre o hay trumpismo para rato? Federico, tienes toda la razón en preguntarte y preguntarnos qué tan profundo ha calado el trumpismo que pueda uno suponer que al final de su cuatrienio le siga alguien similar, o por lo menos que se mantenga el movimiento. Supongamos que los demócratas logran ganar la presidencia, pero ¿se irá el trumpismo? Bueno, yo creo que del todo no se va a ir, porque caló en algo bien interesante, bien importante. ¿Te acuerdas de aquella declaración de Hillary Clinton cuando dijo, refiriéndose a los apoyos a Trump de ciertas personas que eran un grupo muy deplorable, a basket of deplorables, les llamó a los trumpistas? Eso desde luego lo sacaron la prensa, y le costó carísimo a Hillary. Sí hay una base social que combina dos cosas, Federico. Combina el que se encuentra hasta abajo de la pirámide social, pero que no desea que otros suban en posibilidades, en prestigio, en capacidad política. Y los otros son los afroamericanos, los latinos. Siempre es parte de leer la literatura norteamericana del siglo XIX, del siglo XX. Esos blancos pobres, marginados en la economía, siempre se sintieron de todas maneras superiores a alguien más. Tenían la posibilidad de saber que no les había ido muy bien en la vida, que tenía necesidades económicas muy obvias, pero que había alguien que estaba todavía más abajo de ellos, ¿no? Y que eso da una satisfacción perversa, desde luego, claro, pero importante, sentir que está alguien más mal que tú. Y lo que ha estado pasando en estos últimos años es que tanto los grupos afroamericanos como otros grupos históricamente marginados, entre ellos los migrantes mexicanos, latinoamericanos, en particular los mexicanos, porque son la mayoría de este tipo de migrantes que ya son parte de la sociedad norteamericana, ya se quedaron, ya nacieron muchos ahí, y las redadas del ICE no van a disminuir en gran cosa este grupo. Bueno, el trumpismo es la reacción de estas personas al tipo de política, llamémosla
normal que existía hasta la llegada de Trump, en donde los demócratas más o menos representaban a la parte menos favorecida de la sociedad norteamericana y los republicanos al tope, a las élites. Bueno, eso dejó de funcionar. Los demócratas descuidaron su base social y el Partido Republicano tuvo un cambio fantástico de ser un partido realmente cercano a la clase media alta y a la clase alta, pasó a insertarse en esa base social que el vicepresidente Vance representa. Gente que está en la parte más difícil del grupo blanco en Estados Unidos, difícil económicamente, y que reacciona no contra quien lo mantiene allí, sino reacciona en contra de los que están abajo para mantenerlos abajo. Es una reacción bastante infame, pero es efectiva. La posibilidad de que otro líder, más allá de Trump, vuelva a revivir, retome esa base y la reviva, bueno, está abierta. Claro que también está abierta la posibilidad de que los demócratas aprendan de esta situación en la cual el sistema político norteamericano en su conjunto ha experimentado un cataclismo. Y si los demócratas logran entender esto y hacer algo al respecto, pueden tomar ese grupo disponible, un segmento social disponible que Trump movilizó de esa manera tan brutal como lo ha hecho, y puede ser que no siga el camino que ahora lleva, pero de que se va a quedar allí un rescoldo, ni duda. Cómo lo maneje el sistema tradicional norteamericano, se descuidaron ciertas relaciones con clases medias blancas que son racistas, y por otro lado, a mi juicio también, descuidaron las compuertas del sistema, de tal manera que de repente alguien que nunca había hecho carrera política, que nunca había estado dentro de la estructura formal del gobierno, que no había estado en el gobierno local o en el gobierno estatal o en el Congreso, de repente llega prácticamente de la nada política, porque era un agente, un empresario, hijo de un empresario con éxito, y que siguió por los pasos de su familia, y de repente salta al área política, pero llega hasta la cumbre de un salto, que es Trump. No pasó por nada de la socialización de los otros presidentes, que fueron gobernadores, senadores, representantes, etcétera, y que a lo largo de muchos años fueron adentrándose en los usos y costumbres del sistema político norteamericano. No, llegó como chivo en cristalería, y el establishment, tanto el antiguo republicano como el demócrata, no supieron qué hacer y los tomó por sorpresa. Fue un asalto realmente por sorpresa al establishment político de Estados Unidos, tanto del uno partido como del otro, y sale este fenómeno que simbra no solamente al sistema político norteamericano, sino a la estructura internacional, como lo estamos viendo ahora. Su forma de conducir
a la gran potencia que puede estar en declive, pero sigue siendo la gran potencia, la está llevando por caminos inesperados, no enteramente desconocidos, pero bastante inesperados. Entonces, la zozobra que ha creado en el mundo es histórica. Realmente pocos ejemplos de un imperio que desde dentro de él hace un cambio en el estilo y el contenido de la política, les crea un problema interno y crea un problema internacional. Supongo que la lección se ha aprendido por parte de las élites económicas, políticas y culturales de Estados Unidos, pero no es seguro que puedan, no se va a volver al statu quo ante. La presencia de esta fuerza, de estas movilizaciones que Trump logró generar, dejan ver que había una parte, digamos, descuidada del sistema norteamericano y que sirvió para que alguien se introdujera por esa brecha, llegara hasta el tope y entonces el estilo personal de gobernar, esa frase que Cosío Villegas usó mucho para describir a ciertos presidentes mexicanos como Echeverría. Bueno, ahora sí que el estilo personal de gobernar se convirtió en un factor muy importante con Trump. Y bueno, yo también desearía ser optimista y suponer que la marea ya bajó, que ya aprendieron las élites políticas norteamericanas lo que cuestan estos descuidos, y que siendo una gran potencia nos afectan a todos. El imperio norteamericano siempre han sido imperialistas, eso ni ponerlo a discusión, pero había modos de ser imperialista y esta vez se les pasó la mano y desestabilizaron a la estructura mundial de poder. Sí, uno justo haciendo énfasis en lo que usted comenta ahora, doctor, se pregunta, porque creo que en la resolución de esta pregunta podemos anticipar un poquito el destino de lo que queda del siglo, o parte importante de lo que viene, es si Trump en realidad está marcando con una impronta personalísima un nuevo estilo y está causando este daño del cual las élites podrían ya estar arrepintiéndose, o Trump expresa un mundo. Cuando yo veo a Milei, a Bolsonaro, a la ultraderecha, estos personajes a veces me pareciera que están expresando un mundo y lo representan antes de estar moldeando ellos con su impronta personal el mundo que reciben. Y esta pregunta me parece tan inquietante como importante, porque ¿sí? Si uno revisa la estrategia de seguridad de los Estados Unidos publicada hasta hace muy poquito, justamente vemos que esas élites han perdido toda una serie de escrúpulos, incluso en el ámbito internacional, que tenían de defender el prestigio de los Estados Unidos, y ahora eso les vale. Entonces, el peligro es, bueno, si les vale y Trump expresa un modelo, más que lo modela él mismo a la política, estamos ante un inconveniente un poco más serio, ¿no? Sí, es buena la pregunta y el tema, Federico. Yo pensaría que está en formación un concepto sociológico nuevo, que es cuando hablamos de clases sociales y cultura política de las clases sociales, hay ahora yo pienso que se puede usar, voy a intentarlo usar, no aquí, sino en algo más, que tenga yo más espacio, el de la clase Epstein. Claro. Porque es
una parte de la élite que siempre ha existido esa doble moral. Pensemos en el Imperio Británico, pensemos en los franceses, en todas las grandes potencias del siglo XIX y del XX. La visión que se tenía de ellas era una de, digamos, cierta contención, de noblesse oblige y de responsabilidad, y de que eran educadas y que venían de las mejores universidades. Eran unas bestias en su trato con las colonias, pero mantenían una cierta respetabilidad. El espacio que Epstein creó para que se destramparan en lo personal, pero lejos de la mirada, del grueso de la sociedad, se le seguía juzgando conforme su apariencia. Y lo de Epstein nos muestra que siempre ha habido eso, esa doble moral, esa vida ya dentro del pequeño y privado mundo de las élites, tiene otro comportamiento, otras reglas. Son durísimos en ese sentido. Quieren disfrutar de una vida casi orgiástica, y a la vez se comportan en el exterior como estadistas. Tratan de mantener la respetabilidad, y esta vez se les fue de las manos. Trump es parte de eso, es de la clase Epstein. La documentación que no hemos, bueno, los encargados de esto no han podido desmenuzar a profundidad, y se supone que esa documentación de Epstein, que ya está en poder del gobierno, no ha sido examinada, pero lo que se ha examinado, bueno, ya nos deja ver que desde el príncipe de Inglaterra y algunos, hasta algunos intelectuales progresistas, resulta Chomsky. que Estaba Chomsky ahí en la lista, Epstein. esa lista los tengo en mente, pero no me gustaría repetir su nombre, pero se conoce que hasta los intelectuales importantes de izquierda, funcionarios altísimos de las organizaciones internacionales, rectores de universidad, yo sospecho que esta ventana de oportunidad que nos dio Epstein para verlos más de cerca, no quiere decir que sea algo nuevo, es algo viejo. Así son las élites. Lo que pasa es que ahora sí se desnudaron en público y de una manera sorprendente, y Trump es parte de eso. Trump y muchos otros. Claro. Doctor, me gustaría mucho saber su opinión sobre el movimiento No Kings, que se puede o no asociar como fenómeno político a conquistas que llaman la atención en el escenario político de Estados Unidos, como por ejemplo que Mamdani, un musulmán, sea el alcalde de Nueva York. ¿Esto se va a articular electoralmente en el próximo noviembre? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que un ala más progresista del Partido Demócrata, estos Democrats Socialists of America, alcancen a desafiar a esa ala del Partido Demócrata absolutamente casada con el establishment? ¿Qué le sugirieron las imágenes? Muy impresionante, estamos hablando de 7, 8 millones de personas. Son sorprendentes y dan ánimo, ¿no? Dan ánimo a quienes están o estamos observando un fenómeno tan desagradable como esta desnudez de la élite política y económica norteamericana, de la falta de escrúpulos y de que les tiene sin cuidado su propia sociedad y el proyecto nacional de su propio país, les tiene sin cuidado. Entonces, No Kings
es una movilización, ya en México la hemos experimentado, cosas similares, las movilizaciones al final del antiguo régimen del PRI o del PRIAN, también tuvimos movilizaciones impresionantes. Yo supongo que es un estallido de energía social que sí se puede disipar, en parte se tiene que disipar, porque tiene que encontrar un liderazgo que por ahorita no aparece. Justamente en el caso mexicano el liderazgo apareció, y López Obrador entendió y supo cómo entrar en este mundo del descontento popular y que a veces se manifiesta en grandes procesiones por las calles capitales de los países, pero puede luego quedar en la nada. No veo el líder todavía, o el grupo de líderes norteamericanos, pero que allí está ya un capital político potencial bien interesante de la desilusión con la clase política tradicional norteamericana y la desilusión con quien ofreció algo nuevo, que es Trump. Pues sí, sí era algo nuevo, realmente lo que ofreció, de eso no hay duda, pero vaya novedades que nos trajo. Entonces, es algo nuevo pero perverso lo que ofreció Trump, lo que está en marcha ahorita en Estados Unidos. Pero sí, el No Kings, y hay que ponerlo en la cadena, porque hubo ya otras grandes manifestaciones de Black Lives Matter, Claro. Que es el antecedente de esto. No es una cosa totalmente inesperada, sino que ya es una cadena de hechos. Claro. Claro, también hay que tener en cuenta lo del ataque al Capitolio, que es otra manifestación, otra movilización y masiva de trumpistas. Pero yo supongo que No Kings tiene una dimensión mucho mayor y tiene mucha legitimidad, porque están hablando de en sus propios valores. Del asalto al Capitolio se entiende por la frustración de estos grupos blancos un poco dejados de la mano de Dios y explotados, que tienen miedo de todavía caer más. A lo de No Kings es una expresión positiva, propositiva, de reafirmar la política con base social amplia y no la política del resentimiento de los blancos pobres contra los afroamericanos y los latinoamericanos. No hay resentimiento aquí, hay la demanda, y me dio la impresión de la confianza en que se puede esto expresar en las elecciones que vienen en noviembre. Yo creo que esas las tenemos que ver con lupa, esas expresiones de noviembre en Estados Unidos. Sí, claro, sin duda. Pedazo fundamental de la esperanza de la población global está puesta en esas elecciones. El tiempo ya se nos consume, doctor. He disfrutado muchísimo, como disfruto siempre como audiencia general. Hoy he tenido el privilegio de estar en la otra ventanita a su lado de esta conversación y siento que apenas estábamos calentando motores. Sí, se me quedan muchísimas preguntas en la mesa. Si quiere, tenemos un minuto antes de que aparezca nuestro próximo invitado para que nos diga, doctor, ¿ve usted la posibilidad de que la correlación de fuerzas entre el espacio político de Trump y estas otras resistencias que están surgiendo permita, por ejemplo, que Trump desconozca los resultados electorales en el próximo noviembre? Lo veo muy difícil. Que el ganas no les faltan, están haciendo todo lo posible por ejemplo, la idea de poner al ICE en la
los sitios de votación, para que identifiquen desde antes a posibles gentes que no debían de estar allí, las saquen de la fila y amenacen a votantes que, por ejemplo, que tengan un físico que es normal en México o en América Latina, pero no tanto en Estados Unidos, y que vengan y lo saquen de la fila y hagan un escándalo. Eso sí puede incidir en la votación, pero yo creo que también hay la historia de Estados Unidos, de su capitalismo democrático, etcétera, está presente, y sus valores, a veces nosotros desde la periferia y como víctimas del imperialismo norteamericano nos pitorreamos de ellos, pero sí tienen sentido para el grueso de los norteamericanos. Y creo que en esas elecciones podrán los trumpistas andar ahí metidos y tratando de distorsionar el resultado, pero confío en que la estructura y la raíz histórica de lo que son las votaciones allá se mantenga en lo básico y no puedan echar abajo. Nosotros acá desde México apreciamos ahora el que pueda haber elecciones dentro de ciertas reglas, y nos parece todavía casi un milagro que los votos se cuenten y que no haya fraude. En Estados Unidos, claro que ha habido fraudes, pero no no es la historia nuestra. Y yo creo que son más capaces de detectar y de detener un fraude, que sí lo intentarán los trumpistas, me parece casi natural, sobre todo por el discurso de Trump, que ya ha dicho que pone en duda las elecciones pasadas, pero ojalá resista la estructura norteamericana este golpe, que les hace bien dentro de ciertos límites, que no son la gran y novedosísima estructura democrática que le va a enseñar al mundo cómo se debe de vivir en una civilización que cree en Dios y que cree en la libertad y cosas de estas. No, tiene su lado oscuro. Ojalá aprendan la lección. Absolutamente. Ojalá sea así. Doctor, es un gustazo para mí esta conversación. Lo veré ya después conduciendo ya por Julio esta sección el próximo miércoles. Les mando un abrazo muy fuerte y toda mi admiración, doctor. Y disculpa por lo de... es que estaba yo ya con tanto tiempo de recibir el saludo de Julio. Claro. No. Federico, me disculpo. Por favor, no pasa nada. Es un gusto estar contigo por primera vez. Muchísimas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.